Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesora de CIT. Les voy a enviar la clase, chicos, en vista de que tengo un pequeño problema de salud. Mientras tanto, no quiero que se retrasen y les voy a estar enviando en la medida de lo posible las clases grabadas, ¿ya, hijos? Bien, chicos. En esta semana vamos a hablar sobre en qué consiste la contaminación ambiental. Eso vendría a ser nuestra experiencia de aprendizaje. Recuerdan ustedes que en las clases anteriores hemos estado hablando sobre en lo que corresponde a la célula, ¿no? Cómo es que se producía energía. Ahora vamos a hablar de la contaminación ambiental, otro tema bastante de actualidad e importante para poder nosotros también cuidar nuestra salud y por cierto, pues nuestra salud depende mucho de nuestro ambiente en la cual nos movemos. Bien, chicos, en esta primera actividad aprenderemos sobre la contaminación del suelo. Para ello vamos a leer una pequeña lectura y dice lo siguiente. Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia del Perú. Nuestro país se caracteriza por ser por poseer una gran riqueza natural. Sin embargo, debemos de preguntarnos si estamos valorando el patrimonio natural de nuestra localidad. Y además, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que constituyen un país megadiverso, que tiene una Amazonía, que vendría a ser los pulmones de nuestro país, y por qué no decirlo de nuestro planeta. Alberga diferentes ecorregiones importantes. El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes ciudades como Lima, ¿no? Y otras ciudades, incluso acá el mismo Ica, el incremento de la industria, la minería y la agricultura, además de las otras prácticas ambientales ocasionados cada día por las personas. Esto, producto de ello, pues tenemos la contaminación de los suelos en el país, ¿no? ¿Qué es la contaminación de los suelos? Es la presencia de compuestos químicos hechos por el hombre. En algunos lugares del país esta contaminación se produce por la ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos industriales. Los químicos más comunes son los hidrocarburos, ¿no?, de petróleo, los pesticidas y otros metales pesados. Incluso podríamos mencionar también las malas prácticas ambientales como ciudadanos, puesto que comúnmente observamos a personas tirando basura en la calle, dejándolos acumulados en zonas descampadas y generando contaminación. En la contaminación del suelo, su riesgo es principalmente a la salud, ya sea de forma directa y al entrar en contacto con las fuentes de agua potable, además del impacto negativo que tiene en la agricultura. Debemos tener en cuenta asimismo
que el suelo de los espacios naturales está siendo contaminado y deteriorado por actividades como la minería ilegal, la tala de árboles. Ante toda esta situación que se viene presentando, nace una pregunta. Esta la van a ir respondiendo en su portafolio, chicos. ¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? Luego de haber escuchado la lectura de este texto, ahora van a reflexionar y respondan a estas preguntas. ¿Qué prácticas inadecuadas realizamos y que contaminan nuestro suelo? Como ya hemos leído en el texto, nos dicen que la contaminación del suelo se da generalmente por los derivados de hidrocarburos. Dentro de este grupo pues está el petróleo, ¿no? Y un derrame de petróleo pues definitivamente va a contaminar nuestro suelo. No solamente ello, sino el arrojar basura. Y los pesticidas, los insecticidas que se utilizan para poder curar las plantas de las plagas, ¿no? Y esto de igual manera va a contaminar los suelos. ¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? Ahora, esa ustedes la van a ir respondiendo. Y también a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? Es decir, ¿con qué se contamina el suelo? Si observas la línea del uso de fertilizantes en la agricultura, pues de acuerdo a los años, ¿no? Vas a tener acá, a ver, voy a rayar esta vez con verde. Mira, estamos desde el 2019, que sería en esta parte. Al 2018, cómo se ha ido incrementando el uso de los insecticidas, de los fertilizantes en la agricultura, sobre todo los fertilizantes en la agricultura. Hasta en 200, esto estamos hablando 200 veces aproximadamente. De el 2019, que era 161, al 2018 a 200.52. Vamos a leer esta lectura. Ustedes ven la imagen, ahí están los fertilizantes, los insecticidas que se utilizan para poder cuidar las plantas de las plagas, ¿no? De las plagas que se encuentran y que pues van a deteriorar las hojas y los frutos de las plantas. El contacto con el área polucionada no siempre es directo. Es lo que ocurre cuando se entierran sustancias tóxicas bajo el suelo y estas acaban contaminando nuestro medio ambiente. A veces suelen de llevar la basura a un lugar descampado, pero luego hacen un relleno sanitario y lo entierran, ¿no? Y eso no soluciona el problema. Al final esas sustancias se van a ir descomponiendo y van a contaminar no solamente la tierra, sino también las filtraciones de agua, ¿no? Y esas van a discurrir a otros lugares y siguen contaminando el agua y también la tierra. Esta agua, si nosotros vamos a necesitar estas filtraciones, no necesitamos para regar, pues vamos a ir contaminando, intoxicándonos, contaminando la tierra y también acaba intoxicándonos a través de la cadena alimenticia, que esas plantas van a comerlo los animales
Luego comerán primero los herbívoros, los carnívoros y luego nosotros. Y nos vamos a ir intoxicando a través de la cadena alimenticia, la cadena trófica, ¿no? Los diferentes niveles de consumidores. Al comer el pescado, al comer las aves o cualquier otro animal contaminado. El almacenamiento incorrecto de residuos sólidos se vierte intencionado o accidentalmente. La acumulación de la basura en las superficies o enterrado en algunos lugares, así como fugas de tanques superficiales o subterráneos por averías o infraestructuras deficientes son algunos de los principales o de las principales causas que ya ha hecho de que se incremente la mayor cantidad de contaminación, ¿no? del suelo. Sin embargo, la lista es más extensa, es muy amplia si hablamos de contaminación del suelo. Podemos citar otras causas no menos importantes como la fuga de los rayos o las radiaciones radioactivas, el uso intensivo de pesticidas o abonos químicos, la minería, ¿no? Como se lava el mineral para poder separar el oro de los otros insumos y se le agrega mercurio, y ese mercurio pues va a contaminar el suelo, de hecho, ¿no? Las actividades de la industria química también se va arrojando al suelo y de esta manera pues va a contaminar la tierra. Y estamos hablando de la contaminación del suelo, los metales pesados que salen del tubo. Del tubo de escape del tráfico rodado y las chimeneas de las industrias, los materiales de construcción, los residuos de los materiales de construcción, recuerden ustedes el vidrio, los plásticos y otros que también van a contaminar la tierra, ¿no? Sobre todo por la escurrencia del agua que disemina los productos nocivos, el alcantarillado antiguo y el mal estado, o sin ir más lejos, la misma lluvia ácida por el arrastre de la contaminación del ambiente, ¿no? Del aire. Aquí podemos ver en la imagen, chicos, las prácticas deficientes de las plantas pues hacen que esto de alguna manera va a dejar desértica algunos lugares, porque va a ir matando o va a ir envenenando el suelo, ¿no? La gestión inadecuada de desechos sólidos, que lo vamos a ir botando en algunas zonas que pueden ser agrícolas, y eso va a impedir, esos residuos va a impedir que las plantas puedan crecer en esos lugares. El almacenamiento inseguro de residuos químicos que se pueden vaciar, se pueden caer en algún lugar al suelo y ya los contamina esa parte, esa porción del terreno. Y luego también tenemos la lixiviación, es decir, cuando vamos a separar el oro de las otras impurezas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a utilizar algunos productos químicos que se quedarán en el agua, se van con el agua, y eso va a perjudicar el suelo. Y el vertido no controlado de los residuos domésticos, industriales y minerales, que muchas veces se le bota en el río o en los lugares donde hay filtraciones de agua hacia las chacras. Entonces arrasan con
con todo lo que contamina todo el terreno que existe en ese lugar. Bien, la presencia de plaguicidas o plaguicidas en los suelos, eso lo utilizan para los insectos, las plagas, ¿no? Como la aplicación aérea a las plantas para controlar las plagas, son insecticidas, fungicidas, o con insecticidas, fungicidas y herbicidas, que son los más usados para poder atacar a estos insectos. Son algunos, por una parte, ayuda a poder cuidar las plantas y poder mejorar el crecimiento, pero por otra parte eso va a caer al suelo y va a perjudicar, va a esterilizar al suelo y ya se convierte ese suelo no en un suelo fértil, sino en un suelo infértil, ¿no? Esto ocasiona un almacenamiento del 50% de productos en el suelo, además de los excesos de nitrógeno y fosfato pueden infiltrarse en las aguas subterráneas. O estos pueden ser arrasados por el agua o por los residuos de agua o por el agua que pasa por ahí en un momento de regar y ocasionan pues una gran contaminación a estos recursos. ¿Cómo afecta el ambiente a nuestra salud y en cuanto se refiere a la contaminación del suelo? La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Primero altera la biodiversidad del suelo donde están las plantas, reduciendo la materia orgánica que contiene el suelo, materia orgánica, y su capacidad para actuar como filtro, ¿no? También se contamina el agua que de hecho pues si está en el suelo y vamos a regar, el agua también se va a contaminar y esa agua contaminada se va a ir para que tome un animal o también para regar otras plantas y así se va contaminando en cadena, ¿no? Estas aguas contaminadas pueden ser llegadas a las tierras de cultivo o a donde van a encontrarse animales, entonces van a consumir ello y produciendo diversas enfermedades. Y esto va a causar algunas enfermedades mortales en la población, teniendo como efectos agudos a corto plazo o también algunos que van a ser a largo plazo, ¿no? Esta contaminación va a producir lo que es enfermedades, ¿no? Enfermedades agudas, enfermedades a corto plazo, enfermedades a largo plazo, o también convertidas en enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer. La contaminación del suelo puede conducir a la aparición de nuevas plagas y enfermedades al cambiar el equilibrio de los ecosistemas y provocar la desaparición de depredadores y asimismo especies comprometedoras que regulan su biomasa. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación? Ahí tenemos una plantita de lechuga. Al expandirse la contaminación del suelo a través del agua, ¿no?, a otros lugares, a otros terrenos de cultivo, entonces las plantas están impedidas a poder adaptarse, porque además en ese suelo de cultivo puede haber
y ya puede haber algunos residuos químicos, ¿no?, que hayan sido arrojados o derramados. Y hacia las raíces de las plantas, y lo que haría o traería como consecuencia que no va a crecer ya las plantitas adecuadamente, ¿no? Y por otra parte, en esta segunda imagen ustedes pueden ver que ya el terreno se ha cuarteado, ya no hay forma de poder sembrar las plantas. Y los químicos tóxicos han afectado a ese tierra fértil y disminuye su rendimiento. La presencia de sustancias que han sido vertidas o han sido arrojadas o de casualidad o intencionalmente, y la acumulación de residuos sólidos en las vertientes de los ríos o en de repente cerca a los ríos, eso va a ayudar a que esos lugares ya no sean los adecuados para poder sembrar. Existe una generación bastante fuerte por la pérdida de la calidad del terreno y del paisaje, a lo que se añadiría en los casos más graves el deterioro de la vegetación, el abandono de la actividad agropecuaria y la desaparición de la fauna. ¿Esto por qué? Porque no va a haber pasto, ¿no? Van a ir muriendo las especies, los vegetales. Entonces esto hace de que no haya ya plantas para que puedan consumir los alimentos. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. Ahora, si se deteriora ese terreno de cultivo por las vertientes de sustancias tóxicas y por la basura, como ustedes pueden ver, mira la acumulación de basura cerca a un río, acá igual manera, cerca a un río, esto va a ir descomponiéndose y va a caer hacia el agua arrasa, se va a las chacras, con esa agua van a sembrar las hortalizas y se va a ir contaminando, ¿no?